Hola compañeros, el día de hoy en este video presentado por mis compañeros Nicole Castillo, Santiago Pertús, Raúl Palencia, Hugo Soto, Jaime Aguas y mi persona Marianis Romero, les estaremos mostrando o hablando sobre los fármacos moduladores del afecto. Estos se utilizan principalmente para el trastorno bipolar. Este afecta a más de 1% de la población mundial. Se caracteriza por alteraciones en el estado de ánimo que fluctúan entre la depresión y la manía, que son acompañados de cambios en la energía y alteración de la emoción. La cronicidad de este significa un deterioro cognitivo y de la funcionalidad que, como consiguiente, disminuye la calidad de vida de la persona que lo padece. La etiología de esta enfermedad no está muy clara aún así, hay medicamentos que han demostrado ser útiles en el tratamiento de este trastorno, como lo son el litio, que es el principal fármaco utilizado en este trastorno, además de la motrigina, el ácido valproico, la carbamazepina, la oxacarbamazepina, la gabapentina, la pregabalina, además del topiramato, fármacos que estaremos presentando a lo largo de este video. Bueno, vamos a comenzar hablando de nuestro principal estabilizador del estado del ánimo, que es el litio. El litio comenzó a usarse en 1847 para el tratamiento de la gota, ya que ayuda a disolver el ácido úrico. Tiempo después empezó a usarse para el nerviosismo, las convulsiones, la manía, la depresión melancólica y ya con el tiempo el trastorno bipolar. No fue hasta en 1949 donde se descubrió su eficacia para el tratamiento de la manía. El litio ha mostrado muy buenos resultados y beneficios en los pacientes con trastorno bipolar, ha reducido el riesgo de suicidio y ha mejorado la neuroplasticidad en ellos. Veamos un poquito cómo va a actuar el litio a nivel del sistema nervioso central. El litio es un neuromodulador y un neuroprotector. Actúa desde mecanismos moleculares hasta áreas cerebrales específicas. En pacientes con trastorno bipolar en tratamiento con litio se ha mostrado una mejoría en la sustancia gris del sistema límbico, lo que es la corteza cingulada anterior, el giro temporal superior y la corteza ventromedial prefrontal. Como neuromodulador, el litio estimula lo inhibitorio e inhibe lo excitatorio. Tengamos muy en cuenta esto. Entonces, va a generar una inhibición dopaminérgica y glutamatérgica y va a generar una excitación GABAérgica. En pacientes con manía, los niveles de dopamina aumentan, las neuronas dopaminérgicas se vuelven hiperexcitables. Con el tiempo, los receptores de dopamina disminuyen su expresión, lo que conlleva a una desregulación cíclica. Menos receptores de dopamina están asociados a estados de depresión, presentes en la otra fase del trastorno bipolar. Lo que hace el litio aquí es disminuir los receptores dopaminérgicos asociados a proteína G para reducir la transmisión dopaminérgica y modular las interacciones neuronales de dopamina. De forma similar, actúa con los receptores NMDA del glutamato que están sobreexpresados en episodios de manía e hipomanía. Recordemos lo que les había comentado anteriormente, el litio estimula lo inhibitorio e inhibe lo excitatorio. Entonces, al otro lado, el litio va a permitir activar receptores GABA. El litio ayuda a aumentar los niveles de GABA en el líquido cefalorraquídeo, por lo que a nivel presináptico ayuda a la liberación y a nivel postsináptico regular los receptores GABA-B. Ahora, en cuanto a los cambios intracelulares, hay vías de señalización que están presentes y por medio del cual el litio actúa. Está la vía del glucógeno sintasa quinasa 3, la cual el litio va a inhibir, y esto va a ayudar a disminuir la neurotoxicidad. Va a estar también presente en la vía del factor WNT, que al estimularlo va a favorecer la neurogénesis y neuroplasticidad. Y el litio también va a agotar el inositol en el sistema nervioso central, lo que ayuda a regular la neurotransmisión. Entre otras hipótesis de su mecanismo de acción están que ayuda a aumentar los niveles de noradrenalina y serotonina, y también genera cambios hidroelectrolíticos, por lo que se debe tener precaución en pacientes con falla renal crónica y o cardíaca. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca del perfil farmacológico del litio. El litio se usa sobre todo para el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar, episodios de manía aguda, hipomanía y depresión bipolar. También lo usan para la depresión unipolar, el trastorno esquizoafectivo y los trastornos neurodegenerativos.
En cuanto a su farmacocinética, la absorción ocurre mayoritariamente en el tracto gastrointestinal, alcanza su pico entre 30 minutos a 2 horas, vía oral. Su distribución no se une a proteínas plasmáticas y alcanza los niveles séricos máximos en 1 a 2 horas con líquido de liberación rápida y de 4 a 6 horas con líquido de liberación lenta. Y la excreción es exclusiva a través de los riñones, aproximadamente el 95%, y tiene una vida media de 24 horas. En cuanto a las dosis, la dosis inicial es de 300 miligramos de 2 a 3 veces al día. Se debe aumentar de 300 a 600 miligramos cada 1 a 5 días según la respuesta, la tolerabilidad y el índice de masa corporal. El objetivo terapéutico con el litio es llegar a dosis de 900 a 1800 miligramos. Y el nivel sérico objetivo es de 0.6 a 1.2 miliequivalentes por litro. Se debe tener cuidado porque el litio tiene un umbral de toxicidad muy cercano, y con dosis de 1.5 miliequivalentes se alcanza una toxicidad en el litio, y mayores a 2.5 miliequivalentes sobre el litro puede generar una emergencia médica. En cuanto a los efectos adversos del litio, los temblores son de los más comunes, ocurre sobre todo en lo que son las manos y los miembros superiores. Sin embargo, pues no es progresivo ese temblor. También puede generar aumento de peso, disfunción sexual, deterioro cognitivo, pero por la falta de adherencia, alteración en la función renal, poliuria, polidipsia, generar una diabetes insípida, alteración en la tiroides, me puede generar bocio, hipotiroidismo, tiroiditis autoinmune o hipertiroidismo. También me puede generar hipercalcemia. Las alteraciones a nivel digestivo, pues generalmente van a ser las náuseas, heces blandas, diarrea. Puede generar también alteraciones cardíacas, arritmias. Es raro, pero puede ocurrir. Podemos también encontrar anomalías en el EKG. Y en las embarazadas puede generar una malformación que se llama malformación de Eyten. Está contraindicado el litio en pacientes con insuficiencia renal y o cardíaca significativa, en estados de depresión de sodio y deshidratación. Se recomienda monitorizar la función renal y tiroidea, la medición de calcio sérico y ya, eso es todo lo que podemos hablar del litio. Ahora bien, hablemos de un fármaco perteneciente a la familia de la fenetracina, como es la lamotrigina. Hablando del desarrollo de este fármaco, el interés de estudiarlo nace de sus efectos antiepilépticos gracias a sus propiedades antifolato. Sin embargo, muchos años atrás, en 1993, el Dr. Smith y colaboradores iniciaron una serie de ensayos clínicos en los cuales se evidenciaron de que los pacientes en los cuales se administraba este fármaco mostraban niveles mucho más altos de felicidad que en pacientes placebo, por lo cual se concluyó a través de estos ensayos de que incidían en el estado de ánimo. Ahora bien, hablemos de su mecanismo de acción, y es que este posee un efecto terapéutico a través del bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes, lo que conlleva la inhibición de la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, lo cual va a inhibir la descarga de la activación de ráfagas neuronales repetitivas en las neuronas corticales, que es un mecanismo que se presenta en las crisis epilépticas, teniendo en cuenta de que el glutamato juega un papel fundamental en este. Además de esto, se ha hablado de que este fármaco inhibe la recaptación de serotonina, lo cual es un efecto diana de los fármacos antidepresivos. Esto va a generar efectos serotoninérgicos positivos y es por esta razón que se relaciona con su utilidad como estabilizador de ánimo en pacientes con trastornos bipolares. Ahora hablemos un poco acerca de su farmacocinética. Su administración principalmente es por vía oral. Tiene una absorción sumamente rápida con una biodisponibilidad de 98% sin esta ser alterada por alimentos. Su distribución plasmática máxima la alcanza en un rango de 2 a 4 horas con una unión a proteínas del 55%, lo que hace poco frecuente que se presente interacción con otros medicamentos. Su metabolismo se produce a nivel hepático por proceso de conjugación y su excreción es principalmente por vía urinaria. Casi el 90% se excreta por orina, un 2% por heces y en un 10% sin sufrir ningún tipo de metabolismo. Su vida media es de 23 a 27 horas.
Hablando de su posología, independientemente de cuál sea su indicación, debemos tener en cuenta ciertas premisas a la hora de su administración. Principalmente, el tratamiento debe iniciar con dosis bajas y se debe ir titulando a lo largo de las semanas hasta alcanzar la dosis eficaz por cada patología. ¿Por qué se recomienda esto? Esto debido a que se ha relacionado que los efectos adversos más graves se dan por dosis iniciales muy elevadas. Entonces, en el caso del trastorno bipolar, vamos a empezar las 2 primeras semanas con una titulación de 25 miligramos, dosis por día. Luego vamos a aumentar en la tercera y cuarta semanas a 50 miligramos por día, que puede ser dividida en 2 dosis. En la quinta semana, básicamente, se va a aumentar a 100 miligramos por día y esta también va a poder ser dividida en 2 dosis. Y ya por último, que es la dosis de mantenimiento y la que queremos alcanzar, la dosis meta, en este caso es de 200 miligramos por día, que también va a poder ser dividida en 2 dosis. Entonces, principalmente su indicación como tratamiento antiepiléptico. Segundo, pues pacientes con convulsiones parciales, con convulsiones generalizadas secundarias al síndrome de Lennox-Gastaut. Y además de esto, por los efectos serotoninérgicos positivos comentados anteriormente, están indicados en la prevención de episodios depresivos en pacientes con trastorno bipolar tipo 1. Se ha hablado de que no está indicada en niños debido a los altos riesgos que presentan por los efectos adversos que ya vamos a hablar. Entonces, como los efectos adversos, pues principalmente síntomas generales: náuseas, vértigo, cefaleas, diplodía e incluso ataxia. Pero teniendo en cuenta el efecto adverso más grave o el que requiere hospitalizaciones, tenemos la erupción maculopapular, que se va a presentar en el 10% de los pacientes. Esta básicamente se presenta porque va a llevar a una complicación que es el síndrome de Stevens-Jones, el cual, pues en este caso lo más recomendable es la suspensión inmediata del medicamento. Y es por esto que en niños no se recomienda su uso, se recomienda en pacientes mayores a 18 años, ya que hay estudios que han demostrado de que los pacientes infantiles pues han presentado mayor predisposición a presentar este síndrome. Ahora hablaremos del ácido valproico o valproato. Es un derivado de ácido graso y anticonvulsivo sintetizado originalmente en 1881 por Beverly S. Burton. Disfrutó de su uso como solvente orgánico popular en la industria y la fabricación farmacéutica durante casi un siglo. En 1963, George Carras hizo un descubrimiento fortuito. Durante sus investigaciones sobre los efectos anticonvulsivos, descubrió que todas sus muestras disueltas en ácido valproico ejercían un grado similar de actividad anticonvulsiva. Ahora hablaremos de su mecanismo de acción. El ácido valproico exhibe sus efectos farmacológicos en un par de formas. Por ejemplo, actuando sobre los niveles de GABA en el sistema nervioso central. La alteración de la actividad inhibitoria GABAérgica es una fisiopatología establecida del inicio y la propagación de las convulsiones, dado que el control de esta vía es un objetivo potencial para los fármacos antiepilépticos. El GABA se sintetiza a partir del alfa-cetoglutarato a través del ciclo del ácido tricarboxílico y se metaboliza en succinato semialdehído y luego en succinato por GABA, transaminasa, y succinato semialdehído deshidrogenasa, respectivamente. Estudios previos han demostrado que el ácido valproico inhibe a la succinato semialdehído deshidrogenasa. Esta inhibición va a dar como resultado un aumento en lo que sería el semialdehído succinato y que actúa como un inhibidor de la transaminasa GABA, lo que finalmente va a reducir el metabolismo del GABA y va a aumentar la transmisión GABAérgica. Como GABA es un neurotransmisor inhibidor, este aumento va a dar como resultado una mayor actividad, pues obviamente inhibitoria. Un posible contribuyente secundario a la inhibición cortical sería pues la supresión directa de la actividad de los canales de sodio controlados por voltaje, y también una supresión indirecta a través de los efectos sobre el GABA. Indicaciones. Ha sido utilizado como terapia de mantenimiento para el trastorno bipolar, uso como monoterapia o terapia adyuvante en el manejo de las crisis parciales complejas y crisis de ausencia simples o complejas. Ha sido utilizado como terapia coadyuvante en el manejo de los múltiples tipos de convulsiones
como profilaxis en las migrañas y por supuesto como manejo agudo de la manía asociada al trastorno bipolar. En cuanto a su farmacocinética, tiene una biodisponibilidad cercana al 100%, una unión a proteínas del 85 al 95% y una vida media de eliminación de 4 a 12 horas. En cuanto a su metabolismo, sufre una beta-oxidación seguida de una glucuronización en el hígado. Las dosis van de niveles séricos objetivos en el caso de los adultos de inicio de 400 a 500 miligramos día hasta 500 a 2500 miligramos día de mantenimiento. En los niños que pesan menos de 20 kilogramos, de 20 miligramos día de inicio y de 20 a 40 miligramos día de mantenimiento. En los niños que pesan más de 20 kilogramos se inicia con 20 miligramos día y en cuanto al mantenimiento va de 20 a 30 miligramos día. Hola a todos, mi nombre es Santiago Opertus y yo les voy a hablar de la carbamazepina y un poco de la oxcarbamazepina. La carbamazepina es un medicamento que se creó en 1957 en Europa y que se utilizaba principalmente como anticonvulsivante, pero que en la década de los 70 aproximadamente se comenzó a utilizar como estabilizador del ánimo. Sobre todo después de que Ballinger y Post publicaran un importante estudio sistemático donde se observaban los efectos positivos que esta tenía en el tratamiento de la manía aguda, que era, digamos, una de las principales razones por la que se comenzó a explorar el uso de otros medicamentos aparte del litio. La carbamazepina es un medicamento que tiene un perfil farmacocinético interesante, debido a que tiene una unión a proteínas plasmáticas de aproximadamente el 75% y es metabolizado por las isoenzimas hepáticas CYP3A3 y CYP3A4 y CYP12C8 principalmente. Pero algo muy importante que tiene la carbamazepina es la capacidad de inducir su propio metabolismo o la autoinducción metabólica. Lo que significa que se va a comenzar con una vida media de la carbamazepina de aproximadamente 24 horas, la cual va a ir disminuyendo conforme avanza el tratamiento, por esto que les acabo de mencionar, que es la inducción de las enzimas hepáticas encargadas de su metabolismo, disminuyendo incluso hasta a 8 horas aproximadamente. Y la oxcarbamazepina no tiene esta característica de autoinducción metabólica, por lo que es una de las principales diferencias en el perfil farmacocinético que tienen estos dos medicamentos. La vida media de la carbamazepina, como ya les mencioné, es variable, y de la oxcarbamazepina pues es de aproximadamente unas 9 horas o un poco más, gracias a su metabolito activo, que es pues un metabolito activo de oxcarbamazepina monodihidroxi. Algo muy importante a partir del perfil farmacocinético de los medicamentos es su dosificación. Resulta que la dosificación de la carbamazepina tiene en cuenta principalmente tres cosas, que son: primero, la capacidad de inducir las enzimas encargadas de su propio metabolismo; segundo, la necesidad de reducir los efectos de manía aguda o los síntomas de manía aguda presentes en el paciente; y tercero, la necesidad de evitar la neurotoxicidad, que es la principal toxicidad ocasionada por la carbamazepina. Entonces, la dosificación inicial es de aproximadamente entre 400 y 800 miligramos al día, a los cuales se le va a ir adicionando entre 50, 100 y 200 miligramos al día dependiendo del paciente, cada 1, 2, 3 a 4 días dependiendo del paciente también. Y la dosis al final va a terminar siendo entre 800 y 1600 miligramos al día, que se van a administrar según la presentación del medicamento, que pueden ser medicamentos de liberación prolongada o no. Entonces, como por ejemplo ese Quetro, que era una presentación de carbamazepina de liberación prolongada, con base a la cual se realizaron distintos estudios en el pasado que permitieron establecer el perfil de estabilizador del ánimo que tiene la carbamazepina pues hoy en día. El mecanismo de acción de la carbamazepina es esencialmente la inactivación de los canales de sodio activados por voltaje NAP1. La carbamazepina se une al canal de sodio activado por voltaje e impide que este se active, porque ella se une cuando este canal se encuentra inactivado, y así impide la conducción nerviosa. Esto es su mecanismo de acción, digamos, esencial. Pero como estabilizador del ánimo, la carbamazepina tiene otros efectos. De estos otros efectos, algunos son compartidos con el litio y el valproato, como por ejemplo el aumento de la actividad del GABA sobre el sistema límbico al aumentar la actividad de los receptores GABA-B en el sistema límbico, también aumentar la señalización por inositol y disminuir el turnover de la dopamina sobre el GABA en el sistema límbico.
Como estos son efectos compartidos con el litio y el valproato, que son dos estabilizadores del ánimo muy importantes, parece ser que la acción del GABA sobre el sistema límbico es muy importante para la estabilización fisiológica del ánimo. Otros efectos que la carbamazepina comparte con el litio son, por ejemplo, la disminución de la levotiroxina sérica, la disminución del GMP cíclico y también la disminución del AMP cíclico, así como el aumento de la neurotransmisión serotoninérgica y también por medio del neuropéptido, que es la sustancia P. Y ahora, cosas que hace la carbamazepina que no hacen el litio ni el valproato es que actúan los receptores de benzodiazepinas periféricos y además también actúan los receptores de adenosina A1. Entonces, podría suponerse que la actividad antimaníaca de la carbamazepina y también su eficacia en el tratamiento de la manía aguda podrían estar mediadas por el aumento de la actividad GABAérgica a nivel del sistema límbico, la disminución de la inactivación de los sistemas GABAérgicos en el sistema límbico y también de los sistemas dopaminérgicos, y también la disminución de otros mensajeros como por ejemplo el AMP cíclico o el GMP cíclico, gracias a la inactivación de la adenilato ciclasa, por ejemplo, así como también la acción de este medicamento sobre los receptores de benzodiazepinas periféricos. La carbamazepina entonces se encuentra indicada principalmente en el tratamiento de la manía aguda, como he venido diciendo a lo largo de toda la presentación, y también en la profilaxis del trastorno bipolar. Asimismo, por fuera de su papel como estabilizadora del ánimo, la carbamazepina se utiliza para las convulsiones y para la neuralgia del trigémino, entre otros tipos de dolor neuropático. La carbamazepina como efectos adversos tiene principalmente los asociados a la depresión del sistema nervioso central. Recordemos que ese es su principal mecanismo. Entonces ella puede ocasionar ataxia, sedación, diplopía, nistagmo y ser neurotóxica. También se ha asociado con una granulocitosis, y eso es algo muy importante, así como también a alteraciones en la conducción del sistema cardíaco, asociándose con bloqueo auriculoventricular. La carbamazepina es teratogénica, por lo cual no se debería utilizar en el embarazo. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, continuando con la gabapentina y la pregabalina, son dos fármacos que inicialmente se pensaron como anticonvulsivantes GABAérgicos que no terminaron actuando sobre los receptores GABA. Ambos fármacos tienen bastantes características tanto en el mecanismo de acción como en sus indicaciones, y también como que no tienen metabolismos activos y su excreción es principalmente renal, por lo cual podemos entender ambos se entienden con muchas similitudes. Por ejemplo, los mecanismos de acción comparten la similitud de que ambos actúan sobre los receptores de calcio dependientes de voltaje en la neurona presináptica sobre la subunidad alfa 2, con lo cual van a inhibir la liberación de las monoaminas, es decir, la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, y en el caso de la pregabalina también va a inhibir la liberación de sustancia P. Ese es el ámbito que comparten en el mecanismo de acción. Sin embargo, la gabapentina encontramos que tiene otro mecanismo de acción, no tanto sobre los receptores GABAérgicos, porque como ya les mencioné, no son fármacos que actúan sobre los receptores de GABA, sino que actúa sobre las rutas enzimáticas de esta misma. Primeramente, ayuda en la promoción, en la creación, la síntesis de ácido gamma-aminobutírico mediante la activación de la enzima de transferasa de ácido glutámico, por lo cual va a haber más GABA, y también inhibe la eliminación de este, porque inhibe la enzima de la GABA transaminasa, por lo cual vamos a tener mucho más GABA, y esto va a llevar en mayor inhibición. Bueno, continuando con las indicaciones de la gabapentina, primeramente encontramos que tiene su utilidad, o normalmente de la forma más clásica, encontramos en las convulsiones focales. Asimismo tiene indicaciones como la neuropatía diabética, la neuralgia posherpética y el tema, el objeto de esta exposición que estamos realizando, tiene efectos sobre el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad, como tratamiento coadyuvante o alternativo. Ahora, su farmacocinética es interesante ya que no cuenta con metabolitos activos, su biodisponibilidad
pues depende de la dosis inversamente proporcional. Y bueno, su absorción es variable, los mecanismos de absorción son saturables, la excreción es renal, tiene una vida media de 5 a 7 horas y una concentración máxima que se alcanza de 2 a las 4 horas. ¿Cuáles son? Bueno, la dosis. Usualmente se comienza con dosis de 300 miligramos 2 veces al día y se va titulando dosis respuesta hasta alcanzar una dosis de 3.600 miligramos o 3.6 gramos 3 veces al día. Bueno, los efectos adversos más comunes son el mareo, somnolencia, ataxia, fatiga, náuseas, vómitos, por lo cual los medicamentos contraindicados con el uso de la gabapentina van a ser los depresores del CNC, como pueden ser los opioides, que si los barbitúricos, que ya no se usan para las convulsiones, o bueno, muy raro. El alcohol, obviamente, otro depresor del CNC, y algunos colinérgicos por sus efectos de náuseas, vómitos, de procinéticos, por así decirlo. La única contraindicación conocida son las reacciones de hipersensibilidad, ya sea la gabapentina o cualquier elemento o sustancia que esté pues en la tableta, que es su presentación. Bueno, continuando con la pregabalina, encontramos que está indicada principalmente para la epilepsia refractaria de tipo parcial, así como también para los dolores neuropáticos como la neuralgia posherpética, al igual que la gabapentina, como también para la neuropatía diabética, y como tratamiento alternativo para el trastorno de la ansiedad. De farmacocinética, bueno, tiene una unión a proteínas bastante escasa, tiene una biodisponibilidad del 90%, con los niveles plasmáticos estables se alcanzan entre las 24 y 48 horas, con una vida media de eliminación entre 6 horas y media. No tiene metabolitos activos, al igual que la gabapentina, y su excreción es principalmente renal. La dosis se comienza con una dosis de 150 miligramos y se ajusta dependiendo de la respuesta clínica, la tolerabilidad del paciente, con una dosis objetivo de 300 miligramos, porque de aquí a la dosis máxima, que es de 600 miligramos para el trastorno de la ansiedad, pues no se encuentran, según diversos estudios, diferencias significativas en la mejoría de los pacientes, utilizando pues la escala de Hamilton. 300 miligramos día. Los efectos adversos comunes son el mareo, la somnolencia, el edema, muy importante, xerostomía, la visión borrosa, la irritación de nariz y garganta, la pérdida de apetito y la cefalea. Las contraindicaciones, al igual que la gabapentina, encontramos la hipersensibilidad, y lo bueno de este medicamento es que puede ser tomado con o sin comida. El topiramato se metaboliza mínimamente en el hígado, en ausencia de fármacos inductores de enzimas hepáticas. Inhibe la enzima 2C19 del citocromo P450, pero en otras enzimas C y P hepáticas. El topiramato es excretado mayormente sin cambios en un 70% en la orina. La vida media de eliminación del topiramato es entre 19 a 25 horas, con una farmacocinética lineal en rango de dosis de 100 a 1200 miligramos. La farmacocinética del topiramato en niños es similar a los adultos, excepto que el aclaramiento renal es un 50% más alto, lo que resulta en concentraciones mucho más elevadas en sangre. El topiramato está actualmente indicado en la FDA como terapia en pacientes con convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias o de inicio parcial, convulsiones asociadas con el síndrome Lennox-Gastaut, y también está indicado para profilaxis y migraña en adultos. 5 estudios aleatorios controlados con placebo han demostrado que es ineficaz en el tratamiento a corto plazo de episodios maniáticos. Aún así, ensayos clínicos han demostrado que puede ser útil. Entonces, pues es recomendable
si se va a dar este tratamiento, ir aumentando la dosis a medida que el paciente los requiera y los cambios clínicos que presente. Y pues ya, eso es todo.